Las presiones, hermanos. Voy a hablar de las presiones. Todos en algún momento de nuestra vida, hermanos, experimentamos algún tipo de presión. ¿Cuántos lo saben? Pablo, hermanos, en 2 de Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículo 7 al 10, Pablo estaba, hermanos, pasando por una presión, hermanos, en ese momento, hermanos. Y todos vamos a pasar por presiones en cualquier circunstancia. En esta mañana vamos a hablar de algunas 2, 3 presiones por ahí, ya lo hemos dicho antes, pero es necesario, hermanos, recalcar en la vida de nosotros. Vaya a 2 de Corintios, ¿verdad? Que todos, ¿cuántos saben que las naranjas, ¿verdad?, pasan por varias presiones? Muchas de las veces vamos al supermercado y miramos unas naranjas y hasta las agarramos y las apretamos, las apresionamos, a ver si tienen jugo, a ver si no están muy cascaronas. Si vemos que tiene el pellejo o el cuero o la cáscara, como se dice, brillosita, blandita, va a decir, esta está jugosa, ¿verdad? Pero hay otras que uno les aprieta que parecen que están más duras que las toronjas, más duras que los aguacates a veces. Y no le saca uno nada de jugo, y esa es una presión que a veces le tiene que uno apretar a la naranja, hermanos, para ver qué tan jugoso, más o menos, si tenemos 1% ahí de jugo, algo que nos costee, como lo dicen, que nos convenga. Y entonces, hermanos, Pablo estaba pasando también en el capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de la revelación, dice, de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, porque a Pablo en un momento, hermano, en su cuerpo, en su carne, se exaltaba, ¿sí me entiende? O en su espíritu le llegó a dar una exaltación, hermanos. Demasiadamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Fíjese nada más lo que está diciendo. Y luego el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le había rogado el Señor? 3 veces. 3 veces había rogado Pablo al Señor que le quitara ese aguijón, que le quitara ese demonio, hermanos, que venía, hermanos, y lo abofeteaba cada vez que Pablo se quería exaltar. Entonces Pablo estaba bajo de una ¿qué? Presión. Amén. Pablo estaba bajo de una presión. Ya 3 veces había rogado, le abofeteaba aquel demonio 3 veces, no sé cuántas le abofeteaba, pero lo había abofeteado varias veces. Dice por eso dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite o que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate ¿en qué? En mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que la debilidad de Pablo Pablo se exaltaba, ¿me entiende? Pablo se gloriaba de muchas cosas. Si el Señor, hermano, le mostraba algo, hermano, le enseñaba algo, Pablo se quería luego inmediatamente gloriar, ¿sí? Como a Pablo en esta ocasión, hermanos, él tuvo en una persecución, una tribulación, hermano, y lo mataron a pedradas. Pablo murió a pedradas, hermano, apedreado, hermano, fuera de la ciudad. Y entonces, hermanos, Dios lo llevó al tercer cielo, hermanos. Por eso dice Pablo, no sé si en la carne o en el espíritu, yo conozco un Señor que fue al tercer, ¿qué? Cielo. ¿Sí? Donde Dios le mostró cosas que no le son dadas al hombre conocer, ¿verdad? Y como Pablo las conoció allá en el tercer cielo, esto, aquello, lo otro, vino Pablo acá, hermanos, y se levantó todo moreteado, ¿verdad?, por los riscazos, las piedras que le dieron, hermanos, y comenzó a predicar el evangelio, ¿verdad?, a confirmarle a sus hermanos que sí se puede. Y cuando llegaba el momento, hermano, de que Pablo decía, yo miré, pum, pum, ¿me entiende? Un demonio venía, hermano, y abofeteaba al apóstol Pablo, o sea, lo golpeaba. ¿De qué manera? No lo sé. Nosotros conocemos que las bofetadas son como cachetadas, ¿sí o no? O una trompada. Le daba al demonio una trompada, una cachetada, pero a lo mejor el apóstol Pablo, cuando quería decir esto, a lo mejor cuando iba a hablar, le daba a lo mejor un dolor en el estómago, que lo sofocaba para que no, ¿qué? Hablase. Entonces, Pablo estaba bajo presión, hermanos, sí, estaba bajo presión de los hermanos, estaba
de muchas cosas, hermano, y es que en realidad, hermanos, todos, hermanos, de alguna manera u otra, vamos a pasar por presiones. Amén. Y el Señor le había dicho y le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, fíjese, más bien en mis ¿qué? Debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Jesucristo o de Cristo. Ya Pablo no le interesaba, ya no quería gloriarse, hermano, tanto, hermanos, ¿se me entiende? Gloriarse en la revelación que había tenido, hermanos, sino ahora, hermanos, o en lo que había experimentado, hermanos. Yo estuve muerto, pero es aquí que vivo, dice, ¿verdad? Ya no quería glorificarse en eso, ¿se me entiende? Ahora quería glorificar al Señor, hermanos, en las debilidades. Por eso Pablo decía muchas de las veces: diga el débil, fuerte, ¿qué? Soy. Porque es mejor tener, hermanos, gloriarse, hermanos, en las debilidades. Cuando estás pasando por la presión, cuando estás pasando por lo tupido, ahí gloriate. Amén. Ahí gózate, ahí glorifica a Dios, ahí dale la honra y la gloria a Dios. Amén. Los jóvenes, los niños, los muchachos deben de gloriarse en el Señor. Amén. En sus debilidades. ¿Verdad? Que cuando le quieren rascar a las cuerdas y les duelen los dedos, digan: ay, gloria a Dios, me duelen por causa tuya, Señor. Hello. Me duelen las manos, las canillas por causa tuya, Señor. Bendito sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Ah, no, pero se quieren gloriar. Ay, yo me pasé este juego. Me miré esta película. Me hice esto, me hice lo otro. Se andan gloriando en las cosas que no deben de gloriarse. Amén. Gloriesen por las cosas. Cuando sufren o sienten dolor, por las cosas del Señor. No se glorien por las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son perecederas, simplemente pasan, hermanos. Amén. Como cuando sale el sol y se oculta, hermanos. Como cuando sale la nublina, hermanos, por la madrugada, por la mañana, y cuando sale el sol la desbarata, la desvanece, hermano. O como la flor, la hierba del campo, que por la mañana crece, hermano. Sale el sol y la marchita, hermanos, y se acabó. Es echada al fuego, hermanos, también muchas de las veces. Por eso hay que aprender a gloriarnos en las cosas, ¿verdad?, que son de debilidad delante del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Hay muchos tienen que aprender estas cosas, ¿verdad? Hay que entender y comprender, hermanos, que todos vamos a pasar por cosas. Todos, en la mayoría, hermanos, lo van a experimentar. Si no lo han experimentado ya, lo están pasando ahorita en este momento. Si no lo están pasando, lo van a pasar. Amén. Van a experimentar tentaciones, van a experimentar presiones, van a experimentar tribulaciones, van a experimentar dolores. Cosas, hermanos y amigos, que tal vez usted nunca antes ha experimentado, las va a experimentar. ¿Tiene boca de profeta? Tal vez. Las va a experimentar, tarde o que temprano van a venir esas a su vida. Y si Dios le está hablando en este día, le está diciendo que se prepare. Porque cuando lleguen los momentos de presión, hermano, de prueba, de tentación, de tribulación, la persona tiene que estar bien agarrado de la mano de Jesús. Amén. Vamos a hablar de estas presiones, donde muchas de las veces el Señor trabaja para perfeccionar, hermanos, a los cristianos. Pablo lo aprendió, hermanos, y como Pablo lo aprendió, hermanos, lo da a conocer, hermanos, de todas las cosas que el Señor hizo con él, ¿verdad? Por eso el Señor le decía: bástate en mi gracia, Pablo, porque en tu debilidad mi poder se ¿qué? Perfecciona. En muchas ocasiones Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había naufragado Pablo, hermanos, había sido mordido por una serpiente, hermanos, había estado en alta mar varios días, hermanos, sin comer nada, hermanos, azotados por el mar, por las olas, hermanos, por el viento, hermanos, había sido, hermanos,
Le habían rasgado las vestiduras, había sido golpeado varias veces con vara, hermanos, en otras ocasiones con látigo. Pablo experimentaba prisiones, hermano, lo metían a la cárcel, lo llevaban de un lado para otro, hermano. Oiga, Pablo, hermano, estaba pasando por momentos difíciles en su vida, mas él en esas debilidades, en esas cosas que él pasaba, el Señor venía y le decía, bástate en mi gracia, Pablo, mejor gloríate, ¿sí?, en las debilidades. El cielo ya está reservado para ti. Ya tienes el cielo ganado. Ya te mostré cuál va a ser tu mansión. Imagínese si el Señor le mostró la mansión a Pablo. Cuando vengas acá, Pablo, aquí vas a dormir. Digo, si es que se duerme, allá arriba. ¿Ah? Porque para allá, hermanos, allá es pura adoración. Amén. Allá es exaltación. Aquí es tu mansión. Aquí es donde vas a vivir. Aquí es por donde vas a entrar, por donde vas a salir, las instrucciones que se le estaban dando. Yo imagino que a Pablo, al mirar, hermano, todo lo que el Señor le iba a dar, se quedó con los ojos de a 4 cuadrados, ¿verdad? Y entonces así, hermanos, ¿verdad? Dice, no, gózate ahorita en las debilidades, gózate en los tropiezos, gózate en los latigazos, gózate en los embarazos, gózate en los naufragios, gózate con el veneno de la serpiente ahorita. Porque ya lo tiene ganado, amén. Uno tiene que aprender estas cosas, ¿verdad? Muchas de las veces todos vamos a pasar, hermanos, por pruebas. ¿Cuántos han pasado por alguna prueba? ¿Alguna tentación? Pues mire, en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, hermanos, la prueba, hermanos, que Jesús pasó, se llama en griego paraísmo, ¿verdad? Y Jesús estaba en su paraísmo como algunos van a estar hoy en día, mañana, pasado, o están saliendo de ahí. Jesús fue tentado por Satanás, hermanos, donde Satanás vino y lo tentó varias veces. Primero le tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas, ¿qué? Piedras se conviertan en ¿qué? En pan, ¿verdad? Fue tentado Jesús, ¿sí me entiende?, a comerse el pan. ¿Y por qué fue tentado? Porque Jesús estaba en una debilidad. ¿Me entiende? Estaba en una debilidad. ¿Cuántos están en debilidad ahorita? Se vinieron de su casa, no comieron nada, ¿verdad? Jesús ya tenía 40 días, 40 noches sin haber probado nada, hermanos. Y su estómago, por lo tanto, hermano, la tripa pequeña le decía a la gorda, me la voy a comer ahorita. Le gruñían las tripas como algunos le están gruñendo acá. Y Jesús estaba en esa debilidad, hermanos, y en su debilidad se bastó en la gracia de Dios. ¿Me entiende? En la debilidad Jesús se bastó en la gracia de Dios, hermanos, se bastó en la palabra para vencer a Satanás en ese momento. ¿Ah? Escrito está, no solo de qué, de pan vivirá ¿qué? El hombre no solamente, hermanos, va a vivir del pan, hermanos, sino que también el hombre puede vivir de la palabra de Dios en medio de su debilidad, en medio de la tentación, en medio de la hambre, hermanos, en medio de la prueba, porque fue llevado al desierto para ser probado. Fue llevado por el Espíritu para ser probado por Satanás o para ser tentado. Entonces, allí Jesús se bastó en la gracia de Dios y se apoyó, hermanos, en la palabra, en el conocimiento que Él tenía. Cuando seamos probados, cuando pasemos por algo, hermanos, hagámoslo. Bastémonos en la gracia de Dios. Apoyémonos en la palabra de Dios porque ella es la que nos va a sacar adelante. Es la palabra, hermanos, ¿sí me entiende? Es la palabra la que tiene peso de gloria. En una ocasión, hermano, sí, los fariseos dijeron, ¿quién es este que con la palabra echa fuera qué? Los demonios. Sí, Jesús, hermanos, echó a Satanás, hermanos, y no solamente a Satanás, lo corrió, ¿verdad? Pudo salir de esa tentación usando la palabra, bastándose la gracia de Dios, ¿verdad? Sino que también la gente reconocía que era por la palabra, amén. O sea que hay que bastarse en la palabra de Dios. Déjenme, voy allá a Mateo 4:11, 4:10. Entonces, hermano, la segunda tentación, ¿cuál fue, hermano? La segunda prueba para Jesús. ¿Qué le dijo? ¿A dónde lo llevó? Gloria a Dios, vamos a leer ahí.
Entonces el diablo, dice, le llevó ¿a dónde, hermanos? A la santa ciudad y le puso, allá en el versículo 5, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. O sea, aquí estamos viendo, mis amados hermanos, que la segunda tentación o la segunda prueba que Jesús, hermano, está pasando, Satanás, hermano, es muy astuto. ¿Se me entiende? Y le tiende Satanás una trampa, hermanos, de muerte a Jesús. A este lo voy a matar antes de que cumpla su propósito. Lo voy a decir que se aviente del pináculo del monte más alto, hermano. Y al caer abajo va a caer despanzurrado. Como lo dicen, como los huevos, se va a estrellar. Y allá estrellándose, ¿quién lo podrá librar allá? ¿Me entiende? Y allí está trabajando Satanás, hermano. Trabajó la primera vez con el pan. La segunda, hermano, ya está, hermano, citándole. Oiga, le está citando algo bonito. ¿Sabía usted que Satanás, hermano, conoce la palabra? También Satanás conoce la palabra, ¿verdad? Y le dice, escrito está que a sus, ¿qué? Ángeles mandará. ¿Sí me entiende? O sea, en pocas palabras, para que tu pie no tropiece, o sea, para cacharte, Jesús. Cuando tú te avientes para matarte, Dios va a mandar a sus ángeles y mira, Jesús, no vas a caer al suelo, sino que los ángeles te van a cachar. ¿Quieres calarle? Jesús estaba experimentando, ¿qué? Una presión. Jesús estaba experimentando, hermanos, una tentación. Estaba experimentando una prueba en ese momento, hermano. Es difícil. Y le quiero decir, hermano, que a los ancianos, nosotros ya los viejones, hermano, ¿verdad? Sí, ya no tan fácil nos la hacen, pero todavía estamos propensos en varias cosas. Pero a los jóvenes que apenas están naciendo, que apenas están saliendo del huevo, que apenas están comenzando a caminar, Satanás les va a tirar muchas ofertas para tentarlos. Cuando ya sepan tocar, que ya se la saben la guitarra, el bass, los tambores, el piano, hermano, de al derecho y al revés, Satanás les va a venir a ofrecer, mira, no sirves para tocar aquí en esta iglesia. No sirves para esto. Te tienes que ir ¿a dónde? Te tienes que ir ¿a dónde? Al mundo. Mira, en el mundo tú puedes ser como el heavy metal. En el mundo tú puedes ser una estrella de rock. En el mundo tú puedes tocar esto, puedes tocar lo que tú quieras. Y allá vas a ganar mucho. ¿Qué? Verde. Allá vas a ganar muchas bitcoins. Muchos dólares. Si vas a Europa, allá vas a ganar euros. En la iglesia no vas a ganar nada. Eso es lo que le va a decir el diablo. ¿Ni sabía? El diablo es muy astuto, sabe cómo trabajar. Pero por eso les estamos diciendo, les estamos anunciando desde ahorita, profetizando, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento, hermanos, ellos se cuiden. Ellos se acuerdan, ya me recuerdo de aquella predicación, ya me recuerdo de aquel mensaje, ya me recuerdo, ¿sí? De la oferta que me habían hablado, de lo cual Satanás iba a querer trabajar en mi vida. Y es que en muchas ocasiones ya, muchos entraron en ese proceso, en esa prueba, y ¿sabe qué? El diablo se los llevó. ¿Cuántos cristianos o cuántos creyentes, hermanos, no estaban un día, hermanos, tocando, hermanos, en la guitarra, en la alabanza, en la adoración de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Y se los llevó Satanás al mundo. Ellos, ¿quién pasó esa presión? Elvis Presley. ¿Cómo se dice? Elvis Presley, Presley. Elvis Presley. Estaba, hermanos, era un músico, un cantante del coro, hermanos, de una iglesia. Y de ahí lo sacó Satanás para ser el rey del ¿qué? Rock. Y dígame, ¿dónde estará ahora él? Después, hermano, de que le dio su vida
al mundo, de que le entregó su vida, hermano, totalmente a la música, hermanos, a los eventos, a las cosas, hermanos. Quería volver y no podía. Y muchas de las veces llegó a cantar una canción, hermano, en sus eventos, hermano, como dándole la honra y la gloria al Señor, y lloraba, hermanos, ¿sí entiende? Pero después de que la cantaba, hermano, le daba vuelo a la hilacha, le daba vuelo a la carne. Entonces, hermanos, van a pasar por momentos de pruebas, van a pasar por momentos de presión, como Jesús la estaba pasando, como Pablo la había pasado, hermanos. Amén. Todos estamos propensos, hermano. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, hermanos. Mire, nosotros debemos de contestarle, hermanos, en momentos de presión a Satanás, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Me entiende? Si no usamos la palabra de Dios, hermanos, por la palabra podemos, hermanos, echar al enemigo fuera, hermanos. Por la palabra podemos salir de la prueba, podemos salir de la tentación, podemos salir del paraísmo. Por la palabra, hermanos, sí, la prueba, hermanos, el yugo es pudrido por la palabra de Dios. El yugo se pudre, hermanos, ¿sí entiendes? Es quitado, las ataduras, las ligaduras, hermanos, son rompidas en el nombre poderoso de Jesús por la palabra. Otra vez, dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Un momento, hermanos. Un minuto basta, fíjese bien. Muchas veces un minuto basta para que las personas le den la adoración a Satanás. Muchas de las veces, hermano, las personas sin darse cuenta le rinden el tributo a Satanás, le rinden la adoración a Satanás, se postran delante de Satanás, hermanos, sin tener el conocimiento de la Escritura, sin tener la revelación del Espíritu Santo que trae a la vida de la persona. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que se le postren y le adoren. ¿Qué podemos decir, hermano, de la iglesia tradicional? ¿Qué nos decían en la iglesia tradicional? Híncate, bésale los piecitos, bésale las manitas, ve y págale manda, ve págale esto y ve págale el otro, hermanos. ¿Y a quién era eso, hermanos? Ese postrarse, ese arrodillarse, ese caminar descalzo, esa cosa de las personas. Se avientan pencas de nopal, hermanos, en la espalda, hermanos, van sufriendo, las espinas se le van clavando, van con los pies, hermanos, sangrando, kilómetros. ¿Qué es eso? ¿No es adoración a Satanás? ¿No es rendir culto a las imágenes antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos? ¿Sí? Por eso Satanás busca que se le postre. Eso no es nada, hermano. Eso nomás es darle la honra y la gloria. Es venerar a la imagen. Cuando la Escritura dice, vosotros sois dioses, y dice que no te postrarás delante de ninguna imagen, ni de otro Dios, ni le adorarás, ni le exaltarás. ¿Sabía usted que todos nosotros fuimos hechos dioses? Pero ellos allá no lo entienden. Allá al contrario, se lo siguen metiendo y se lo siguen metiendo y se lo siguen recargando. Porque ya cuando Satanás los agarra, los trabaja. ¿Por qué? Porque ya los tiene apresionados. Amén. Entonces nosotros, hermanos, debemos de entender, hermanos, y debemos de analizar, hermanos, que todos nosotros en algún momento, hermanos, de nuestra vida vamos a pasar por el paraíso. Por el momento de la prueba, de la presión, como la pasó Jesús. Para Jesús no era fácil después de 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y luego que el diablo le mostrara todos los reinos del mundo. ¿Qué se imaginan ahorita? Con esas tripas rechinando, un pollo asado, un plato de menudo. ¿Me entiende? Mire, una birria de chivo. El chivo por ahí andan. Le digo que ese chivo no duerme. Ese chivo. Gloria. O sea que
Él anda allá, hermano, ¿sí me entiende? Por eso cuando tú entras, hermano, en un ayuno, en una oración, ¿sí? Estás ayunando, estás orando, hermano, ¿sí me entiendes? El tentador va a venir a tu vida. El tentador siempre va a venir a tu vida para enseñarte, para mostrarte, ¿sí? Como luego dicen, en el pie que más le duele, ahí le va a dar. El diablo sabe de qué pata cojeamos. ¿Me entiende? Y Satanás lo que busca es darnos allí, en la pata coja, ponernos la muleta, para que caminemos hacia allá, hacia donde Él quiere que vayamos. Es como, por ejemplo, hermano, aquella persona que está pasando problemas en su matrimonio. ¿Qué cree que habla y le va a decir? No te divorcies. ¿Qué es lo que le va a decir? Divórciate. ¿Sí o no? Mira, búscate tú otro o búscate otra. Si él es muy macho men, tú eres muy macha mena. Más o menos. Entonces Satanás, de manera, ¿sí? De alguna manera u otra, ¿sí? Que usted se salga de los caminos del Señor y se la va a pintar bonita, ¿sí? Le va a pintar un cuadro, le va a pintar un paraíso como se lo pintó a Eva. Eva pasó por el momento de presión, mas Eva no supo responder. Eva no supo corresponder a Dios, hermanos, ni a su esposo Adán como debería de haberlo hecho, sino que correspondió, hermanos, a lo que Satanás le estaba diciendo. Y en el momento de la prueba, de la tentación y de la presión, Eva, hermano, dobló sus rodillas ante Satanás. E hizo que su esposo doblara las rodillas ante Satanás. Y así de esa manera el hombre, hermanos, cayó bajo pecado adorando al diablo. Por eso no les sorprenda ahorita que hay mucha brujería, mucho satanismo. ¿Por qué? Porque adoran, ¿sí? La idolatría, todos ellos adoran la santería, todos ellos adoran eso. Hay personas que adoran al demonio de la muerte. Entonces, muchas personas, hermano, tuvieron su momento, ¿verdad? Como dijimos ahorita de Eva en Génesis 3, versículo del 1 al 5. En el Salmo 27, versículo 10 también, David tuvo algunas presiones, hermano, en cuanto a su familia. En una ocasión escribió David este salmo, dijo, aunque mi padre y mi madre dejen con todo y esto, Jehová me recogerá. Quiere decir que David, hermano, estaba pasando por presión, estaba pasando por algo duro y difícil, donde su padre y su madre, hermano, lo habían, ¿qué? Abandonado. Por alguna circunstancia u otra, David escribió este salmo, hermano, y había presión, hermanos, en él, hermanos, amén. En el Salmo 78, versículo 18, vamos para allá. Vamos a ver qué dice allá. Allá también, hermano, David escribe esto, hermano, cómo el pueblo de Dios estaba pasando unas presiones, hermano, en el desierto. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Fíjese bien lo que el pueblo dijo, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Y le tentaron al Señor. Cuando el pueblo estaba bajo presión, hermano, porque no había comido nada, ¿me entiende? Le pidieron a Dios, ¿qué? Comida. Queremos una mesa aquí en el desierto, Señor. Entonces el pueblo estaba pasando por presión. Satanás sabe, hermano, que al pueblo de Dios, escúcheme bien, Satanás sabe que al pueblo de Dios siempre le gusta la comida. Siempre le pega por ese lado. Por el lado de la comida. Si el pueblo se mete a ayunar, hermanos, a los 2-3 días, hermano, ¿tiene qué? Hambre. Ya está renegando en el ayuno. Quisiera esto, quisiera lo otro, quisiera aquello. Los jóvenes dicen, no, hombre, ni me hablen de eso. A mí llévenme al ¿cómo se llama? Los muchachos dicen, tráigame pizza.
No los puede uno poner a ayunar un rato, hermano, porque ya están renegando. El pueblo de Israel, hermanos, aquí, hermanos, estaba pidiendo, ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? Oiga, tentaron al Señor, hermano, en el momento de la prueba, en el momento de que la tripa gruñe por dentro, hermano. Oiga, pide. ¿Cuántos van a ayunar, jóvenes? Nomás les da risa. Tenemos que ayunar, amén. Que al cabo allá hay bocado en el cielo después de aquí. Si se muere en el ayuno, no se preocupe, allá hay bocado en el cielo. Entonces, el Satanás sabe, hermanos, qué es lo que le gusta al pueblo de Dios, sabe por dónde llegarle. A Jesús le llegó por el pan, hermanos. Al pueblo de Israel le llegó también por el lado del hambre, por el lado del pan, de la comida. Es más, incluso cuando Jesús andaba, hermanos, caminando, hermanos, dice que la gente le seguía, hermanos. No le seguían nomás los 12 o los 70 discípulos, hermanos. Le seguían miles a Jesús. Y Jesús en una ocasión tuvo que convertir, ¿qué? Tuvo que convertir, hermanos, los peces y el pan, hermanos, multiplicarlos. En pocas palabras, los tuvo que, ¿qué? Multiplicar en gran manera para que comieran todos. Y a la siguiente vez dijo Jesús, ustedes me siguen por la comida que les doy. No me siguen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esa? La palabra de Dios. Dice, ustedes me buscáis porque os guía a comer el pan y os saciasteis. O sea, les llenó. Entonces, muchas de las veces, hermano, las personas entran en presión, hermanos, entran en tentación, entran en muchas cosas, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Vienen a buscar a Dios, a la iglesia, hermano, porque tienen hambre. Y no vaya a pensar que me estoy refiriendo al día del amigo. No, eso es diferente. ¿Me entiende? Sí, tienen hambre, hermano. ¿Sí me entiende? Pero de su necesidad. En el día necesitado, hermanos, en el día de la prueba, el día de la tentación, es el único día que vienen y buscan a Dios, a la iglesia. Ya nomás se les resuelve el problema y ¿sabe qué? Se llevaron su pan y ya no vuelven. Si les vuelve a dar un problema por allá, vuelven a sentir algo por allá, vienen otra vez. Y no debe de ser así. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a pasar el momento de la prueba. No han aprendido a pasar, hermano, el momento de la tentación, hermanos. No han aprendido a pasar el momento de la presión. Todos pasaremos por presión. Amén. Si ayunas 3, 4 días, si ayunas 15 días, 21 días, hermano. Sí, si ayunas los 40 días vas a pasar por presión. Ya sea antes o un poquito después, pero la vas a pasar. Vas a sentir el hambre y después va a venir el tentador a tentarte. Por eso tienes que aprender a estar listo y tener preparada la palabra del Señor para contraatacar, ¿sí?, al enemigo. Si todo dardo que te tire el enemigo, tú tienes que contraatacárselo. Todos vamos a pasar por un momento así. Mire, Pedro también pasó, hermanos. Y en esta ocasión, hermano, el Señor tuvo que echar el demonio de Pedro. Pedro, vamos a Marcos 8:33. Marcos 8:33. Todos van a pasar en su momento. Ya nos vamos a ir, hermanos. Al buen entendedor, pocas palabras. Marcos 8:33. Note lo que dice la Escritura. Pero él volviendo, bueno, vamos al 31 para entender. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Ok? Eso es Jesús hablando de lo que va a padecer. Entonces decía claramente, entonces
Pedro le tomó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirle. Dicen, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió ¿a quién? A Pedro. Diciendo, quítate delante de mí, ¿qué? Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los. Ahora, déjeme le pregunto, ¿dónde estaba Satanás? ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba, hermano? ¿En dónde? Dígalo recio. ¿En dónde estaba? ¿Estaba dónde? Hablando a través de Pedro. Entonces quiere decir que si Satanás estaba hablando a través de Pedro, Satanás estaba dentro de ¿quién? De Pedro. Jesús discierne, Jesús alcanza a ver que en realidad no era el Pedro, ¿sí? El discípulo, el apóstol, el que estaba hablando, sino Satanás dentro de Pedro, que le reconvenía. No, hombre, Jesús, no te mueras ahorita, maestro. ¿Me entiende? No tienes que sufrir tanto. No tienes que pasar por esto, no tienes que pasar por lo otro. Amén. Entonces Pedro estaba allí. Satanás estaba dentro de Pedro. ¿Se da cuenta? Ay, pastor, ¿a poco? Entonces, ¿dónde le salía la voz a Pedro? ¿De dónde le salía la voz a Pedro? ¿De dónde le salió la voz a Jesús para reprender y decirle, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la qué? La mirada en las cosas de Dios, sino en la de ¿qué? De los hombres. ¿Me entiende? Es más, hasta Satanás, pues lo voy a decir así, hasta Satanás estaba usando los ojos de Pedro para poner la vista ¿en dónde? En las cosas de los hombres. Estaba usando a Pedro completamente, hermanos, para parar o frustrar, hermano, el padecimiento de Jesús. ¿Qué hubiera dicho Jesús cuando miró a los discípulos? ¿Le haré caso o no le haré caso? ¿Se da cuenta? O sea, Jesús estaba pasando un momento de presión, hermano, pero aquí también miramos, hermano, cómo Satanás, sí, usa a Pedro, hermanos. Y el Señor tiene que reprenderlo. Cuando le hablamos a una persona, hermano, nosotros cuando estamos haciendo liberación o estamos haciendo algo, no le hablamos a la persona y decimos a la persona que él es Satanás, no, sino al que está dentro de ¿qué? De la persona. Porque allí es donde está, ¿qué? Ahí es donde trabaja Satanás. Ya lo hemos dicho, Satanás se metió en la serpiente, se metió en el gadareno, se metió en el hijo de aquel señor, ¿verdad? Que era lunático, y Satanás se mete en muchas partes, los demonios se meten en muchas partes, se meten en el cuerpo. Y entonces, en esta ocasión, estamos mirando que estaba ¿en dónde? En Pedro. Y Pedro estaba bajo presión y no se había dado cuenta. Jesús estaba bajo presión, Jesús sí discernió y reprendió a Satanás, hermanos. ¿Queda claro? Amén. Entonces, no solamente ellos, la iglesia de Éfeso en el 4:26 al 27 también, hermanos, tuvo su presión, hermanos, segunda de Timoteo. También, hermano, Timoteo estaba pasando momentos difíciles, tuvo su presión. Sansón, hermanos, tuvo su presión. Hermanos, aún, hermanos, Daniel tuvo su presión, hermanos, en el momento cuando se edictó el edicto de que nadie podría orar a su Dios por 30 días, hermano, y a Daniel no le importó y se fue a orar como lo hacía de costumbre, hermano, no importándole el edicto del rey. ¿Cuál era el edicto, hermano? Que el que se hallase orando, hermanos, iba a ser lanzado, ¿a dónde? Al pozo o a la cueva de los leones, y allí se los iban ¿a qué? A tragar los leones. Ese era el castigo, y a Daniel no le importó eso. Los 3 hebreos pasaron también por su momento de presión, ¿sí me entiende? Cuando se dio el edicto de que todos se deberían de postrar, hermanos, de delante del rey Nabucodonosor y de su estatua y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado en la provincia, y estos no lo hicieron, hermano.
¿Sí entiendes? Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron y tuvieron su momento de prueba, hermanos. Fueron tentados a adorar, hermanos, ¿una qué? Imagen. Fueron tentados a adorar un Dios falso, un Dios pagano, una estatua. Mas no lo hicieron. Muchas de las veces, jóvenes, van a ser tentados a muchas cosas. Ustedes solamente son responsables por ustedes mismos de decidir si lo van a hacer o no lo van a hacer. Amén. Y fueron lanzados también al lago, al horno de fuego, hermanos, del cual Dios los libró, hermanos, y se cambió el edicto para que se adorase al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén, por siempre. Jesús pasó también, hermano, el momento de prueba cuando allá en Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando estaba, hermanos, en el jardín, hermano, en el Getsemaní, cuando estaba él orando, hermano, sentía la agonía, sentía la presión, hermano, y se sintió, hermano, tal vez vino la tentación, hermano, a querer dejar, hermanos, de no pasar por ese sacrificio. ¿Usted cree que él no se imaginó, hermanos, sí, cómo venía la película, como lo dicen, cómo venía el tape? Ya sabía dónde iba a caer, dónde se iba a levantar, ya sabía todo lo que iba a pasar, hermano. Mas sin embargo, hermanos, él fue hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú quieres. Entonces, todos vamos a pasar, ¿sí me entiende? Las presiones, hermanos. Así que, ¿cuál es su presión en este día? ¿Cuál es su presión? Tal como dijo David en el Salmo 55, versículo 6, versículo 8. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría ciertamente, o iría lejos. Dice, moraría en el desierto. Dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Todos quisiésemos en un momento de presión huir. En un momento quisiésemos salir corriendo. ¿Sí o no? Quisiésemos desaparecernos del momento, de la circunstancia en la que estamos. Pero ¿sabe qué? No podemos. No podemos. Simplemente, hermanos, ¿sí me entiende? Tenemos que hacerle frente, hermanos, a la situación. Como el día del que pasó por aquí el tornado, la tormenta esa fea, que tumbó ahí las casas, tumbó ahí los árboles. Yo la sentía que venía así de frente, hermanos. Me levanté, hermanos, y comencé a orar. Y sentí la presión a querer decir, vénganse, hijo, levántense, vámonos de aquí. Le dije a mi esposa, vamos a levantarnos. Como me oyó que ya empecé a orar fuerte, ¿sí me entiende? A reprender, se levanta y me comienza a ayudar, hermanos. Mire, pasó por ahí, por la 22. Dije, apártate. Yo le decía, apártate a la diestra y apártate a la siniestra. Pero aquí por lo que es mío y por donde hay mucha gente, no toques, no pases. No dañes a nadie. Y ahí pasó. Pero gracias a Dios, que yo sepa hasta ahorita, pues todos estamos bien. Amén. Pero fue un rato de larga intercesión, de guerra, de clamor. Muchas de las veces no podemos hacer todo, pero algo se hace. Amén. Pude abrir un huequito, hermano, para estar libre de todo el azote del granizo que traía, hermano. Traía como látigo de granizo esa cosa. Póngase de pie. Todos vamos a pasar por momentos de presión, hermano. Yo ese día lo sentí, hermano. Quería correr, quería huir. Ya no había lugar para huir, hermanos. Amén. Sino hacerle frente a la situación con tu familia. Vamos a orar en este momento. ¿Está pasando por algún momento de presión? ¿Está siendo tentado a hacer algo por Satanás? ¿Está pasando por algo muy grave? ¿Está atribulado? Cierre sus ojos. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Todo aquel que está atribulado, todo aquel que está pasando por momentos de tentación, Señor, sea removida, Señor. Que Él pueda pasar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu presencia, Señor, tus ángeles, Señor, le ayuden, Señor, a pasar. Dale sabiduría, dale entendimiento de cómo hacer las cosas. Dale esa palabra, Señor, que necesitan, Señor, para ir, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Que se basten, Señor,
en tu gracia, Señor, que se basten en ti, Señor, y que usen la palabra que les has dado, Señor, para que puedan vencer al enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen, amén. Dios me les bendiga en esta hora, ya se nos hizo un poquito tarde. Vamos así, hermanos, a despedirnos de las redes sociales. Nos vemos a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están en las redes sociales. Hasta próximo servicio, amén. Y vamos a estar orando también por ustedes. Y en este momento, pues Dios me les bendiga. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a